Dice, Dios calma tus tormentas. Leímos una lectura hace unos minutos y va muy relacionada, hermanos, con este acontecimiento donde ahorita vamos a entrar un poquito en el texto, qué es lo que Dios trata de enseñarnos a través de este pasaje. Y bueno, pues obviamente esta frase, Dios calma tus tormentas, ¿será una pregunta o será una verdad? Es una verdad. Es una verdad. ¿Cuántos, así como esa verdad, también hay otra? ¿Cuántos de nosotros hoy estamos viviendo ciertas tormentas? Creo que todos, ¿verdad? Nadie podría levantar tal vez la mano y decir, no, pues yo estoy en un momento el más feliz de mi vida, no tengo preocupaciones, no tengo problemas, todo es color de rosa, como dicen por allí, cuando aparentemente todo es felicidad. Y bueno, pues la verdad es que hoy por hoy, todos nosotros, estoy muy convencido que tenemos seguramente problemas, tenemos estrés, tal vez por ahí tenemos ciertos sentimientos de rencor, de enojo, de odio, y también debemos tener miedos. Entonces, en esta mañana vamos a ver, relacionado con este pasaje, un poco lo que la Biblia quiere enseñarnos hoy. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, Dios nos ha dado ciertas cosas para trabajar en nuestra vida espiritual, nos ha dado herramientas. Nuestra vida espiritual, si nuestra vida es plena, ejerciendo la oración, leyendo la Biblia, estando en la iglesia, en la congregación, hay muchas cosas que podemos hacer respecto a nuestra vida espiritual. Dios se ocupa y quiere ser el Señor de todas las áreas de nuestra vida. Nosotros, tenemos una vida espiritual. Dios nos ha dado herramientas para crecer en la vida espiritual, nos ha dejado su palabra, pero también nuestra vida está compuesta de muchas áreas. Como personas, pues obviamente nos tenemos que ir desarrollando y comportando en estas áreas, y en esta mañana vamos a ver, yo encontré en este estudio, hay muchas áreas, vamos a ver estas tres, que son el área emocional, el área familiar, el área profesional, que incluso la Biblia pues habla de esto. También hay otras áreas que son la financiera, hablando del dinero, el área sexual, la Biblia habla del sexo también, es un tema que casi pues se toca muy poco, y el área intelectual. En esta mañana nos vamos a enfocar a las tres primeras que estamos, es que aquí hay que desarrollar el hemisferio, porque vemos de un lado y del otro lado se tiene que pasar. Dice, voy a leer lo que en la mañana veíamos de Marcos 4, donde dice, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron, diciendo, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Aquí en esta parte de Marcos 4:38, de otra manera, dice, los discípulos estaban nerviosos y asustados. Entonces despertaron a Jesús para hacerle unas preguntas. Una de las preguntas más importantes de la vida. Señor, ¿no te importa? Si nos situamos en el momento que se está viviendo allí, el Señor Jesús estaba durmiendo, porque en el capítulo 4
viene hablando de que Jesús le había enseñado a la multitud parábolas. La forma en que el Señor Jesús enseñaba era por medio de las parábolas. Él había hablado ya de 4 parábolas, y pues yo no me quiero imaginar el tiempo que Jesús dedicó para hablar a la multitud de estas parábolas. La parábola del sembrador, de la lámpara, la de la semilla y la de la semilla y la mostaza. Tratando de situar, hermanos, por qué Jesús se durmió. En otro versículo dice que Jesús estaba muy cansado. Entonces, pues imaginémonos un poco también la situación física de Jesús. No sé si habrán sido 4, 5, 6 horas él predicando. Y pues en ese tiempo obviamente, pues yo me imagino, ¿no?, la voz de Jesús gritando, exclamando, un desgaste físico. Y bueno, pues llegamos al verso 38 y dice que se subieron en la barca y Jesús se recostó, quedó dormido, y pues de repente vino la tempestad. Ahora, la mayoría de los discípulos, o algunos eran pescadores, eran pues profesionales, y así lo queremos ver. Y es un poquito de llamar la atención cómo pues ellos empezaron a angustiarse. Empezaron a angustiarse tanto que decían o pensaban que iban a morir. Creo que si tratamos de entender un poco esa angustia, yo trataba de relacionar, dije, bueno, pues yo nunca he estado en una barca, no he estado en un barco donde pues lleguen las olas y casi volteen el barco. Creo que es difícil y sobre todo si nosotros que no vivimos en un lugar de costa, pues es difícil tener una experiencia así, ¿no? Pero sí nos ha tocado seguramente una situación tan extrema de andar en un coche o en el transporte público, donde pues vamos a una velocidad o una irresponsabilidad manejando y a punto de tener un accidente. Seguramente lo podría yo relacionar con ese miedo, el decir, bueno, nos vamos a matar, ¿no? Hay que ir con cuidado. Entonces se expresan muchas cosas, salen muchos sentimientos. Tan es así pues que los discípulos corrieron a despertar a Jesús y le gritaron. Dice en un texto que le gritaron diciéndole: perecemos. La tormenta, insisto, situándonos en ese lugar, en el lugar donde acontece, es un área donde está el nivel del mar está más o menos a 200 metros. Abajo alrededor había ciertas montañas. Y obviamente eso era lo que ocasionaba, era que se hicieran torbellinos, y por eso de repente se surgían estas tormentas o estos abanicos de aire y venían a causar este tipo de situaciones. Era hasta cierto punto normal. Y pues es más de extrañarse por qué los discípulos reaccionan de esta manera. Sin embargo, pues bueno, creo que hoy por hoy, nosotros podríamos tal vez estar pensando en que nuestras tormentas que hoy tenemos, ¿quién de nosotros ha exclamado al Señor: ¿no te importa? Vivimos tal vez con una situación de una enfermedad y estamos asistiendo a tratamientos y a médicos y citas, y de repente no vemos mejoría, y entonces nos desesperamos y decimos: Señor, pues ahora sí que ayúdame, ¿no? ¿Cuántos tenemos también problemas tal vez en el matrimonio? Vivimos problemas a diario, o ciertas situaciones nos estresan, problemas con los hijos, problemas financieros, y todo esto se va acumulando y nos va afectando en nuestra vida. Y entonces cuando estallamos es cuando de repente decimos: bueno, ¿y dónde está Dios?
¿Está o no está con nosotros? Y si estamos asustados, si tenemos una situación que hoy por hoy nos aflige, sabemos que tenemos un Dios a quien pedirle ayuda. Así como los discípulos le clamaron a Jesús, nosotros podemos hacer lo mismo. El problema es que muchas veces primero confiamos en otras cosas y cuando sentimos que nos estamos ahogando es cuando clamamos. Y Dios conoce todo esto y yo espero, hermano, que en esta mañana, si nos hemos preguntado, ¿Dios está también pendiente de estos problemas? Sí, conscientemente lo sabemos. Sabemos que si tenemos un problema y le pedimos a Dios, Él está atento a nuestra súplica. El problema es, como dice en Marcos 4:40, perdón. Dice, el Señor Jesús le pregunta y les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Hay situaciones que nos hacen medir si nuestra fe sigue ahí intacta o los factores externos de repente nos hacen pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. A Dios le importa y Él está preocupado. Si nuestra pregunta es, Señor, ¿te importa lo que me está pasando? Sí le importa. Primera de Pedro 5:7 nos enseña y dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Amén. Todas sus preocupaciones. ¿Y será lo mismo preocupación y ansiedad? Es diferente. Entonces, lo que querramos hacer en nuestras fuerzas, hermanos, seguramente vamos a fallar, vamos a pasar un proceso de dolor, de angustia, de preocupación, de ansiedad. Primera de Pedro dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. De ahí está la respuesta. Si pasamos al aspecto familiar, también Dios quiere controlar nuestra área familiar. Nuestra área emocional, dice Pedro que debemos de confiarla en Dios, todas nuestras preocupaciones. El tema familiar también Dios quiere controlarlo. Dios instituyó la familia. Génesis 1:27 dice, Dios precedió a crear al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Cuando Dios creó a Adán y Eva con la finalidad de formar la familia. Muchas veces hemos escuchado que cuando una pareja tal vez de recién casados y después los vemos, una de las preguntas así como cabales que siempre existen es, ¿y cuándo ya van a tener familia? ¿No? Entonces, relacionado en decir, pues, ¿cuándo van a tener un hijo? No sé por qué, pero siempre pasa, ¿no? Siempre cuando uno ve a alguien que tiene cierto tiempo corto de casado es, ¿y cuándo ya van a tener familia? Bueno, pues la familia, en efecto, no solamente, es decir, si no hay un hijo, pues no es que no haya familia. La familia la forman la pareja y los hijos son una bendición que Dios nos ha dado. El rol de la familia actualmente, o más bien la familia desde que fue creada, pues tiene la finalidad de multiplicarnos,
Y hoy por hoy, bueno, las familias siempre han tratado de que en sus generaciones se transmitan pues, ciertos valores, ciertas costumbres, ciertas ideas, pero también a través de los tiempos, hermanos, la familia hoy es el núcleo. Muchas veces, tal vez en las escuelas, creemos que las escuelas tienen que enseñar valores y cierta educación moral a los hijos. Y eso pues, difícilmente pasa, porque los valores, la buena educación viene de la familia, no viene de las escuelas. Y a través de familias que no funcionan correctamente, pues bien, todas las familias aportamos a la sociedad miembros que tal vez tengan ciertos problemas que han sido reflejados dentro de su familia y vienen, por así llamarlo, a contaminar o a contagiar a toda la sociedad. Es por eso que hoy las familias pues juegan un papel tan importante. Y sin embargo, hoy ¿qué está pasando en nuestro mundo? El hombre ha cambiado el destino de la familia y hoy nos sorprendemos cuando pues vemos que ya es posible formar una familia entre dos personas del mismo sexo. En muchos países ya está permitido y eso declarado bajo la autoridad de Dios, eso es pecado. Mucha gente a través de los famosos derechos humanos, dicen pues es que son libres de decidir qué sexo tener, cómo formar y cómo tener familia. Y primero, la primera gran opuesta fue, bueno, pues la familia se forma de hombre y mujer. Y después vino, ahora pues pueden adoptar hijos. Estamos sorprendidos y nos hemos sorprendido de esto y ya vemos, ya es muy común hoy ver en la calle pues parejas del mismo sexo contrayendo matrimonio. Entonces, esta descomposición de lo que Dios ha estipulado viene a generar problemas. Y de alguna manera, por eso en Salmo 127, el versículo dice, los hijos son un regalo del Señor y los frutos del vientre son nuestra recompensa. Es una cita bien importante porque, pues si vemos un poquito hablando del tema familiar, también Dios ha dispuesto que a través de un embrión o de la unión de dos personas, hombre y mujer, venga el nacimiento de un embrión y de ahí surja la familia. Dios estableció esto y hoy por hoy, incluso también en este proceso, pues el hombre pues no es que se haya dedicado, ha estado cambiando el sentido de las cosas y hoy por hoy, pues si una mujer desea abortar, es decir, asesinar a un embrión, no hay ningún problema, ya está legal, ya es una acción en la cual hay libertad para hacerlo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que los hijos son un regalo. Y bueno, a lo mejor si nos vamos un poquito también tal vez a decir, bueno, pues no toda la gente aborta. Para mí es sorprendente un poco hablando de esta misma situación en que hay mucha gente o personas ya adultas hoy por hoy que dicen, yo no quiero casarme. Yo, 2, 3 personas en el trabajo,
gente ya de arriba de 30, 35 años, dicen, yo no me quiero casar. Y no es que esté malo el no quererse casar, sino más bien cuando platicaba con alguien, le decía, bueno, ¿y por qué no te quieres casar? Dice, no, pues es que yo no quiero tener hijos, porque los hijos me van a demandar dinero y tiempo. Y la verdad es que eso seguramente pasa en muchos lugares. De hecho, en Europa es uno de los países donde hay menos población de niños. Y es una forma, pues, muy egoísta, tal vez, de pensar, ¿verdad? Hay quienes les cuesta tomar una decisión de tener un hijo porque dicen, bueno, es que no sé económicamente cómo me vaya a ir. Y entonces confían en sus propias fuerzas. Y pues yo no he escuchado en alguna noticia que digan que por una familia, porque tuvo más hijos de los que esperaba, pues se le murieron de hambre, ¿no? La realidad es que Dios, si los hijos son una bendición de Dios, Dios pone los medios para esto. Complementando, también dentro de la familia, Dios quiere que vivamos en una familia bajo lo que Él ha establecido. Dios ha establecido ciertas acciones, ciertas actividades para el hombre y la mujer, y también para los hijos. Dice Éxodo 20:12, honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor Dios, te da. Podemos interpretar aquí, hermanos, que la clave para que, y es una promesa que Dios nos da, es los hijos, dice que honren a sus padres y a su madre. Entonces, bien fácil sería, bueno, pues ¿sabes qué, hijo? Pues apréndete bien este versículo y grábaselo ahí en la recámara, en su libreta, en su celular, pónselo de protector de pantalla. Pero nosotros, los que todavía Dios nos da la bendición de tener a nuestros padres, también va para nosotros. Entonces, el honrar a nuestros padres es reconocer la autoridad de Dios también. Dios ha puesto esta autoridad y trae una promesa. Dios de esta manera es como nos ha podido ir indicando la forma en que podemos ser felices. Si en nuestra familia hay muchas cosas que no están funcionando, tendríamos que analizar cómo estamos cumpliendo lo que Dios ha establecido para las familias. Nuestra familia, hermanos, la pregunta aquí es, ¿nuestra familia está honrando a Dios como núcleo familiar? El siguiente aspecto de nuestra vida es que Dios quiere tomar el control de nuestra vida profesional. ¿A qué nos referimos? A lo que hacemos, nuestro día a día, a lo que nos dedicamos. Y viendo estos pasajes, pues obviamente todos sabemos que, por ejemplo, Jesús, Marcos 6:3 dice que Jesús era carpintero de profesión, igual que su padre. Entonces Jesús trabajaba, dedicó mucha parte de su vida o de su tiempo a esta profesión. Pablo era fabricante de tiendas, según Hechos 1:18, 1-3. Lucas era un médico. Y en Romanos 13:6 dice que los funcionarios públicos son ministros de Dios. Romanos dice que las autoridades han sido puestas por Dios. Es decir, que el gobierno que hoy tenemos, y no solo en México, en todo el mundo, ¿quién lo ha puesto, hermanos? Dios. Dios ha establecido estos gobiernos.
Y muchas veces nos cuesta trabajo aceptar a las autoridades por la forma en que dirigen, ¿verdad? Y entonces nos preguntamos y cuestionamos y señalamos mucho de por qué pasan estas cosas. Pero la realidad también es que los gobiernos no son sabios, los gobiernos se equivocan. Por eso Salomón, cuando reinaba, él lo único que le pedía a Dios fue sabiduría. Y fue un rey muy próspero, un rey sabio. Actualmente, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos sufrido o hemos sido víctimas de algún tema de delincuencia? Por ejemplo, yo hace tal vez 4 o 5 años me tocó que me asaltaran ahí afuera de un centro comercial con la pistola. Se acercó un muchachito como de 16, 17 años, me sacó la pistola y me dijo, dame todo lo que tienes. Y sí es una frustración muy, muy fuerte. Y bueno, pues le di todo lo que tenía. Y uno se pregunta, ¿y ahora qué? Y después uno reflexionando dice, bueno, ¿y si me hubiera defendido, qué hubiera pasado? Igual y la pistola que llevaba pues era de juguete, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos sido testigos o hemos visto, a través de las noticias nos enteramos de tantas y tantas cosas que suceden en la delincuencia, y la mayoría creo que asentamos y concluimos en que decimos, híjole, es que el gobierno no hace nada. Y yo digo, no es que no haga nada, es que la maldad es mucha. La maldad es mucha. Y precisamente regresando al tema de las familias, de ahí viene el problema. Y hoy por hoy mucha gente por eso pues deciden tomar por su propia mano la justicia. ¿Por qué? Porque dicen, pues es que el gobierno no se aplica. Y hoy por hoy, bueno, pues el gobierno igual ha cambiado ciertos procedimientos para tomar decisiones sobre ciertas denuncias delictivas. Y hace muchos años se escuchaba que decían, primero te meto a la cárcel y después averiguamos. Y entonces había mucha gente que estaba en la cárcel sin haber sido procesado para determinar si era culpable o no. Ahora, pues cambió y se volvió totalmente al revés, ¿no? Ahora primero investigo y si te encuentro culpable, entonces de todas formas no funciona. Y uno se pregunta, bueno, ¿y en manos de quién estamos? Sin embargo, Dios, podemos entender cómo Dios ha puesto hablando de José y Daniel, ejemplos similares. José y Daniel fueron gobernantes. Tenemos un ejemplo, y yo creo que mucho de esta problemática que hoy vivimos es porque nuestros gobiernos, obviamente, es muy difícil encontrar a un hombre que dependa 100% de Dios, tal vez ejerciendo algún cargo público. Y es difícil, sí es difícil, porque los sistemas están muy viciados y cuando alguien llega y quiere hacer lo correcto, el sistema no lo deja. No puedo, tal vez no podría explicarlo a detalle, pero me ha tocado escuchar y me ha tocado presenciar reuniones donde estas cosas se palpan a simple vista. Y entonces es por eso que en nuestro país, desgraciadamente, la política ha perdido tanta credibilidad.
¿Por qué? Porque no es un sistema político donde pues Dios sea una prioridad. Pero cuando José y Daniel, Dios nos puso para gobernar, fueron gobiernos prósperos, Dios bendijo a esas naciones. Y bueno, afortunadamente ninguno de nosotros creo que trabajamos o tenemos un cargo público, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar un poquito de semblante. En Colosenses 3, 22 y 24, dice, como título, cualquier profesión debe ejercer para la gloria de Dios. Dice, esclavos obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad, debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Así como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es a Cristo. Este versículo sí es para nosotros. Resalté ahí 3 frases bien importantes. Dice que debemos obedecer en todo a nuestros amos terrenales. ¿Cuántos de aquí trabajamos para alguien? La gran mayoría, ¿no? Y algunos tal vez tienen gente que trabaja para ellos. Pero cuando nosotros decidimos trabajar para alguien, dice que debemos obedecerlos cuando nos paguen bien, ¿no? O cuando nos traten bien. No, ¿verdad? Dice que debemos obedecer en todo y que aparte, qué complicado, ¿no? Dice, traten de agradarlos. ¿Cómo podemos agradar a alguien? ¿Cómo podemos agradar a nuestro jefe, a nuestros patrones? Tal vez muchos no tengan un trato directo con el dueño de la compañía, con el dueño del negocio, pero sí con un jefe inmediato. Y entonces ahí es donde vienen los retos. Dice el Señor que debemos agradarlos, tratar de agradarlos en todo. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan. Todos tenemos un trabajo, todos tenemos una actividad en nuestro día a día. Ver a los hijos, las esposas en casa también tienen un trabajo, una actividad. Y entonces dice que debemos hacerlo de buena gana. Y la recompensa, a veces nosotros creemos que la recompensa, pues si no viene de mi trabajo, pues ¿para qué me esfuerzo? Ese es un problema bien común. En México igual hay muchos conflictos laborales por todas estas situaciones donde pues la gente puede decir, bueno, pues es que yo no soy muy feliz en mi trabajo porque no me pagan bien, o me exigen de más, o mi jefe pues la verdad es que pues sí me maltrata, o tan simple como no me incentivan. Es un poquito tal vez complicado porque empieza la lucha interior de decir, bueno, pues es que a mí me contrataron para hacer 1, 2 y 3 y quieren que haga parte 4 y 5. Dice el Señor, recuerden que en Colosenses dice, recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Hace tiempo me encontré una persona, un vecino, que me dijo, oye, él se dedicaba a tener taxis
Y una vez me dijo, oye, Elías, te quiero preguntar algo. Dice, dentro de la iglesia donde tú vas, ¿no sabes si alguien quiera trabajar mi taxi? Le dije, pues no sé por qué. Dice, es que el chofer que tenía, pues ya renunció. Dice, se fue a otro lado. Dice, pero yo quiero un cristiano. Y yo decía, ¿por qué? Me llamó la atención, ¿verdad? Para entender él cómo lo veía. Y dice, pues es que fíjate que el Señor me platicaba mucho de la iglesia y lo que hacía. Dice, y es el único chofer que he tenido que me ha entregado completamente mis cuentas. Me entrega en tiempo, no abusa del coche, es muy honesto, cuida mi vehículo. Y empezó a describir una serie de cosas. Y le dije, bueno, oye, ¿y por qué no le pagaste más? Dijo, no, pues es que no le iba a poder dar lo que le iban a dar en otro lado, ¿no? Entonces, nosotros, hermanos, seguramente en el trabajo es donde más situaciones complicadas tenemos, y por eso el testimonio de nuestro trabajo, en el trabajo y fuera de él, es bien importante. Por eso entendí por qué dice agradarlos en todo tiempo, no solo cuando ellos los observen, hablando de los patrones o los jefes. No quisiera alargarme más, pero hace tiempo, hermanos, para ir cerrando, en esta dependencia de nuestra profesión, Dios trabajó conmigo de una manera bien especial hace mucho tiempo. Y sí, Dios me movió a compartir mi testimonio, aprovechando el tema y qué es lo que Dios nos enseña. Hace algunos años, más o menos 6, 7 años, en la compañía, pues yo traía un cargo donde era el responsable del área administrativa. Y bueno, contraté a una persona para cubrir una incapacidad de una señora. Y bueno, pues el puesto era para ejecutar las nóminas. Ya, fue un proceso complicado, la encontramos y pues la contratamos. Mi jefe inmediato, cuando la trató, era una jovencita, no le cayó muy bien. Y entonces, yo creo que llevaba 3 meses en la compañía, 3 semanas en la compañía, y me dijo, oye, quiero hablar contigo de esta chica, es que, ¿sabes qué? Quiero que se vaya. Y yo así sorprendido le dije, oye, ¿por qué? Pues si de las 3 semanas que lleva, pues tiene un excelente desempeño, ha estado sacando a tiempo el trabajo, no tenemos queja, los trabajadores, pues hablando del tema de la nómina, que es algo muy delicado, me dice, no sé, pero mira, yo me voy a ir de viaje y necesito que cuando yo regrese ya no esté aquí. Le dije, mira, no es justo lo que me estás pidiendo, porque pues ella viene a cubrir solamente un tiempo y entonces va a ser más complicado para la empresa el buscar a alguien, tener que volver a reponer si en 2 meses ya viene la otra persona y tú te vas de viaje en 1 mes y medio. Pues no la quiero, ¿no? Situaciones de verdad bien complicadas. Entonces le dejó designado a otra persona. Dije, ay, me vas avisando, yo no supe, pues me vas avisando qué pasa con este tema. Entonces pues hice una junta de trabajo y le dije a esta chica, ¿sabes qué? Viene fin de mes, vienen estas cosas, necesitamos que te apliques para que la información pues salga correctamente. Y así pasó. La verdad es que no hubo ningún problema. Paralelamente empezamos a buscar a alguien. La verdad es que se complicó mucho y decirle a alguien, pues ven por 3 o 4 semanas, era muy complicado más bien. Y bueno, cuando regresa, pues ahí estaba esta persona y pues ahí se hizo, la verdad es que sí, desató un divorcio laboral entre mi jefe inmediato y yo.
Y me dijo, no hiciste lo que te pedí. Entonces, de ahí, hermanos, en adelante, tal vez 2 años, la situación en mi puesto se empezó a complicar mucho, porque ya entonces se volvió un tema personal. Yo tenía la confianza del dueño de la compañía, entonces por esa razón también, pues digamos, pude salir adelante. Pero en esos 2 años, créanme que laboralmente yo tuve un calvario, ¿no? Al grado en que pues yo despertaba y decía, ya no quiero ir al trabajo, ya sufría por ir al trabajo, ya no quería estar ahí. Hablé con el dueño de la compañía tal vez como a los 6 meses y me dijo, no te puedes ir, por favor, espérate, vamos a ver qué hacemos. Y entonces yo ya empecé a ver un poquito, dije, bueno, seguramente voy a perder el trabajo. Y entonces empezó a existir dentro de mí una angustia, un temor, porque yo en esa compañía llevaba 13, 15 años y empecé a buscar oportunidades fuera y no encontraba algo que me gustara y que me pagaran lo que yo ganaba. Entonces, pues empecé a angustiarme todavía más. Y yo decía, no es posible, o sea, yo no me veo fuera de esta compañía y yo también sufría por eso. Y yo decía, es que si salgo de aquí, ¿dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Tengo estos compromisos, tengo estos temas con mis hijos, tengo este tema en la casa, ¿qué voy a hacer? Literal, hermano, sufría. Mi esposa más de 2, 3 ocasiones me dijo, pues ¿qué esperas? Ya salte de ahí. Y yo aferrado, hasta que sí, un día, cuando yo me hinqué para pedirle a Dios ayuda, ya habían pasado cerca de 2 años. Y la persona esta que les decía que se había quedado para irme vigilando de qué decisiones iba tomando, pues esta persona estuvo todo ese tiempo absorbiendo más cosas de las que yo decidía. Y entonces yo no veía la forma de que, pues, que la tormenta volviera a la bonanza. No la veía, porque en muchos años dentro de la compañía no habíamos vivido algo así. Y eso se replicó en muchas áreas. Pero pues al final de cuentas, yo lo que pedí fue, cuando yo me arrodillé y le dije al Señor, perdóname porque he querido depender de mí en mis fuerzas. Entonces, le dije al Señor, renuncio a mi trabajo y pongo mi futuro en tus manos. Y a partir de ese día, hermanos, yo dediqué más tiempo a la iglesia, empecé a asistir a otras reuniones y créanme que Dios trabajó de inmediato, calmó la tempestad. Lo primero que sucedió fue que empezaron a llegar auditorías y la gente que estaba ahí no pudo resolverlas y bueno, me llamaron, yo tuve que entrar y gracias a Dios se pudieron ir resolviendo algunas cosas, otras no. Lo sorprendente es que a los 3 meses esa persona que había encargadose de estar acaparando y moviendo muchas cosas con el gerente general, le llegó un trabajo. Llegó y me dijo, oye, pues es que ya me tengo que ir. Y yo, se me hizo así la boca, ¿no? Y le dije, ¿por qué? Me dijo, me ofrecieron un trabajo en Cancún y tengo que estar allá en 2 semanas. Yo me puse en ese momento a clamarle a Dios, porque yo sabía que esa era parte de la solución. Y por más que habíamos buscado y que yo había buscado la forma de solucionar,
Dios solamente, yo me sorprendí y dije, le diste un trabajo fuera, te lo hubiera yo pedido, ¿no? Le hubiera dicho a Dios, Señor, dale un trabajo fuera. Y entendemos que a veces nuestras oraciones no son correctas o claras en pedirlas, y Dios nos enseña.